Bien, muchachos, muy buenas tardes. Cordialísimo saludo para todos ustedes. Siempre deseando que todos se encuentren muy bien, muchachos. Bueno, primero que todo, pues para agradecerles a todos ustedes por la gran paciencia y colaboración, muchachos. Mm, la verdad, la semana pasada sí estaba como un poquito de urgencias, porque fue que, no me lo están preguntando, pero fue que me hicieron, el jueves pasado me hicieron un examen en un ojo y amanecí, pero, mejor dicho, de urgencia, no pude, se me inflamó, no podía ver, veía con un ojito y la verdad, pues, al ver la pantalla del computador, mejor dicho, era bastante fuerte el dolor, entonces me tuve que ir de urgencias, pero bien, muchachos, estamos aquí nuevamente y sí les agradezco a ustedes. Vamos a mirar a ver cómo podemos, a través de nuestros trabajos, de nuestros temas, ir recuperando el tiempito de esas 2 horitas. Bueno, por el momento, muchachos, aquí ya tenía un pequeño inconveniente que este señor del team no me dejaba crear prácticamente el espacio y me demoré harto, entonces voy a mirar aquí, muchachos, voy a compartirles. ¿Por qué? Porque, digamos, el tema de hoy, muchachos, es que nuestro sistema RMI, pues, maneje precisamente seguridad. Entonces, eh, hay que ir pensando en cómo podemos hacer cifrado de datos y hacer descifrado de datos. Recuerden que esta partecita del sistema RMI debe funcionar con cifrado de datos, digamos, tanto para el cliente como para el servidor, y debe funcionar en forma remota. Entonces, en eso consiste nuestro laboratorio. Entonces, para ello, muchachos, recordemos, primero que todo, por aquí en nuestra página de la universidad está nuestro calendario académico. Recordemos que el segundo parcial ya está prácticamente, está sobre nosotros. Entonces, si nosotros venimos aquí a la parte de octubre 16, el octubre 16 finaliza este segundo corte. Entonces, esto implica, muchachos, que nosotros estamos iniciando parciales el 4. ¿Por qué el 4? Porque es que aquí el miércoles 6 de octubre, tenemos que hacer un parcial de igual manera a nivel de conocimiento, y aquí el viernes tenemos que solucionar ese parcial, de tal manera que el 13 ustedes puedan sustentar ya el funcionamiento del proyecto de aula, y aquí el 15 se les entregaría las notas del segundo corte. Luego, ese mismo día, pues, tengo que subir las notas a SIS. O sea, no puedo esperar al día sábado, porque es que el día sábado a veces se congestiona, puede suceder cualquier cosita que me ha pasado. Uno siempre deja para el último día y cualquier cosita sucede. Entonces tiene uno que llamar por allá a direcciones, a todo el mundo, y es bastante penoso. Entonces yo quiero que este día ya, obviamente, podamos subir las notas, ¿sí? El día viernes 15. Listo, entonces ya les comento, eso implica hacer parcial el 6, implica hacer sustentación de proyecto de aula el 13. Luego, el laboratorio del sistema RMI, obviamente se debe, digamos, por mucho, así tardar, lo tendríamos que tener el 12 de octubre. Entonces, sí, digamos, si nosotros estamos aquí el 22, entonces quedarían, carambolas, es que 2 semanitas, entonces ya en estos momentos hay que ir iniciando con esa partecita. Yo les voy a colaborar aquí con ese cifrado de datos, porque, muchachos, mínimo debemos cifrar datos. Yo les comenté por ahí en algún mensaje, muchachos, que uno perfectamente puede recurrir también a los Security Socket Layer.
eso, un certificado, aplicarle un certificado a ese sistema es lo más viable y uno lo puede programar o uno lo puede pedir a CertiJob. CertiJob es una página web que genera esos certificados de manera gratuita. Bueno, uno, ¿no? O pues lo generan de manera gratuita. Entonces, ese podría ser una alternativa para que nuestro sistema RMI pues tenga y comparta conceptos, ¿cierto?, de seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues nuestro objetivo es precisamente generar, ¿cierto?, cifrado para poderlo adaptar al laboratorio. Entonces necesitamos al menos, aquí se puede obviamente generar cifrado por medio de ¿qué? De SSH-A1, ¿cierto? El 2, el 3, etcétera. O MD5, mínimo MD5. Entonces, por ejemplo, programar MD5 es algo más cómodo en el sentido de que el MD5 y bueno, y todos los demás trabajan por medio de patrones. Patrones, un patrón en donde obviamente se controla el teclado y otro patrón en donde en realidad se pueda perfectamente controlar de manera aleatoria todos los datos del teclado, todas las teclas, todos los caracteres, tanto minúsculas, mayúsculas, los números, caracteres especiales, etcétera. Entonces, la idea aquí es que, digamos, nosotros podamos generar ese cifrado, pero ese cifrado puede ir un poquito más allá. Es decir, trabajarlo en forma de bits, o sea, empaquetar el cifrado es algo un poquito más adelantado. Lo que hace, por ejemplo, el SSH-A1, ellos generan, digamos, cifrados de 16, de 32, de 64, de 128 y ahí para arriba, bits, o sea, entregan esos cifrados todos empaquetados así en bits. Entonces, ya a un hacker o alguna persona que quiera hacer reconocimiento del contenido de un cifrado, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿vale? Pero entonces aquí en este caso, al menos para nuestro sistema RMI, a manera de ejemplo, pues muchachos, hagamos el cifrado simulando el funcionamiento del MD5, ¿vale muchachos? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Para eso necesitamos, primero, vamos a generar aquí, por acá, bueno, aquí, vamos a generar un Java Class sencillo. Este Java Class, vamos a colocarle aquí cifrado RMI. Entonces, también recuerden que se dejó por ahí una librería, muchachos. Hay que crear también una librería porque obviamente todo este proceso, digamos, el cliente debe llamar a esa librería que para que le haga el favorcito de descifrarle los datos. Entonces, lo mismo el servidor debe compartir o debe tener esa librería también para que haga lo que es el cifrado y descifrado de datos, ¿no? Entonces, yo por ahí en el aula virtual les dejé esa guía para que puedan tener lista la librería. Bueno, entonces, vamos a generar aquí, este es nuestro main principal. Vamos a activar nuestro escáner para poder capturar, ¿qué? Los nombres o los datos que se van a cifrar, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar de este escáner, algo sencillito. Entonces, tenemos que decirle al usuario, bueno, debe almacenar alguna cadena, sí, la cadena que va a cifrar, algún dato de tipo string, aquí. Entonces, voy a hacer esto y ya les explico qué es lo que vamos a hacer propiamente del MD5. Entonces, aquí la cadena, vamos a pedirla por teclado.
Entonces, por favor, digite la cadena a cifrar. En esta parte vamos a capturar la cadenita aquí en la variable cadena por medio del teclado, que va a ser un next. Esto de acá, muchachos, se debe crear una subclase, ¿cierto?, que permita hacer el cifrado. Entonces vamos a dejarlo aquí, cifrado datos, así. SF va a ser CD va a ser el objeto que va a cifrar los datos. Es el objeto que va a llamar, digamos, el método que va a hacer el trabajito de cifrar los datos. Entonces aquí va a ser cifrado de datos como constructor y vamos a enviarle aquí la cadena obtenida. Entonces, en ese caso, pues una vez ya haciendo el cifrado, pues lo retornamos. Entonces aquí decimos aquí la cadena, ¿sí? La cadena cifrada es dos puntos y aquí lo concatenamos con el objeto que es cd punto. Vamos a generar un método para obtener la cadena cifrada. Aquí, cadena cifrada es un método que nos va a retornar eso, y ese método debe estar aquí dentro de esta subclase. Obviamente vamos a utilizar herencia de alguna clase Astra. Vamos aquí a generarla. Vamos a generarla por acá. Entonces, esto debe tener, bueno, herencia a alguna superclase en donde se contenga precisamente los patrones de MD5. Entonces vamos a decirle aquí nuestra clase principal, vamos a dejarlo cifrado así, datos, va a ser nuestra superclase. Eso va a ser una clase Astra. Entonces vamos a decirle que es una clase Astra, ¿sí? Y esto es de cifrado D, que es el nombre de la superclase. Entonces aquí vamos a colocarle unos patrones. ¿Cuáles son los patrones? Entonces, vamos a decir aquí que el primer patrón P1, el patrón 1 va a contener todas las teclas, en ese caso, no sé, muchachos, no sé si guardé por acá, no creo que haya guardado. Bueno, nos toca crearlo. Esto es, comencemos a manera de ejemplo, el abecedario en mayúscula, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Sí? Digamos, operando ahí. La minúscula es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, Q, V, W, X, Y y Z. Y vamos a trabajar los numeritos. 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí, listo. No vamos a colocar caracteres especiales. ¿Por qué no? Entonces, bueno, si uno lo quiere hacer completo, pues sí, ¿no? Con los 255 caracteres sí me sale un cifrado más exacto. Entonces, nuestro segundo patrón es la aleación de todo esto, de todos estos datos. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros decimos aquí, nuestro segundo patrón, vamos a colocarle aquí de manera intercalada la letra A minúscula, ¿cierto? Lo colocamos, por ejemplo, el número 0. Aquí le colocamos B minúscula, le colocamos el número 1, ¿cierto? Aquí lo mismo, C, el número 2, aquí la D, el número 3, la E, el número 4, ¿sí? La F minúscula, el número 5, la G, vamos a colocar aquí la G minúscula, el número 6,
la H, el número 7, la I sería I minúscula, el número 8, la J, el número 9, la K sería K minúscula, el número... bueno, no vamos a repetir caracteres porque, bueno, funciona, pero no funcionaría bien. Sí, la idea es que no se repitan. Son 255 caracteres irrepetibles. Entonces, por el momento aquí vamos a decirle L minúscula. Perdón, sí, minúscula sería así. M minúscula, N minúscula. Ay, aquí se repitió este, M. Aquí está repetido M mayúscula. Sí, la idea es no repetir. Pero bueno, ahí no es que salga propiamente error, sino que en la búsqueda se detiene en el primer carácter que encuentre repetido. Entonces, la idea es no repetir caracteres. Entonces, M, N, aquí, O, aquí P, aquí la Q, aquí la R, aquí la S. Bueno, la T mayúscula me faltó aquí, T mayúscula, la T minúscula, etcétera, T minúscula, la U mayúscula, U minúscula, la V mayúscula, la B minúscula, la W mayúscula, minúscula, la X, la Y y la Z y Z. Listo. Así sencillo. Pues bueno, la idea es que sea casi la misma longitud del primer patrón, ¿cierto? La misma longitud. Aquí si nos hace falta algo, porque por ejemplo, muchachos, en este caso, si nosotros vamos a cifrar un número, el número 7, por ejemplo, entonces el número 7 aquí tiene una respectiva posición y aquí de pronto se podría salir. Bueno, ya veremos cómo podemos solucionar ese caso, digamos, cuando no se encuentre, ¿sí? Cuando no se encuentre aquí el carácter descifrado correspondiente a alguna letra de estos. Entonces, estas son nuestras letras normales. Aquí uno puede formar palabras, puede formar nombres, ¿sí? Para cifrar. Entonces, el cliente 1, ¿cuál es el nombre del cliente 1? El nombre del cliente 1 es, por ejemplo, Jimmy. Bueno, entonces comienza con la J. Hay que cifrar la J, ¿cierto? Entonces resulta que esto a nivel de que de programación, un string tiene, digamos, como esto es del tipo string, P1 es del tipo string, esto es un arreglo de datos. Entonces, por ejemplo, la A está en la posición 0, la B en la 1, la C en la 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede acá? La idea es que, por ejemplo, nosotros podamos decir, si vamos a cifrar el nombre Jimmy, entonces cogemos la J, esto corresponde a qué posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9. La 9. Entonces, si nos vamos para el patrón 2, la posición 9 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería la D. Así, de manera directa, la J sería la D. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros podemos generar fórmulas matemáticas, ¿cierto? Para poder decir que exactamente, si aquí tenemos el número 9, pues no, que en realidad no sea aquí en el patrón 2 la posición 9, sino que exista una fórmula y dependiendo de esa fórmula, pues uno pueda utilizar cualquiera de estos caracteres como cifrado de ese carácter. Cualquier carácter de estos, ¿sí? Puede pertenecer como cifrado a la J. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí Jimmy, después seguiría si es la I minúscula, entonces aquí la I minúscula de Jimmy, ¿cierto? Entonces va a tener una posición acá y aquí va a tener otra posición de acuerdo a la fórmula. Lo mismo la M de Jimmy. Lo mismo la Y también va a tener aquí, ¿cierto? En su posición y aquí en el patrón 2 va a tener también su propia posición. Entonces, resulta que
la idea ¿cuál es? La idea es que se pueda generar de aquí palabras, ¿cierto? El nombre del cliente, enviárselo de una manera cifrada, o sea, enviarle el cifrado aquí al servidor, el servidor va a descifrar, va a entender, ¿sí? A qué se refiere y obviamente va a retornar el resultado también cifrado. Entonces va a cifrar y va a descifrar. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esa cuestión? Entonces, si nosotros venimos aquí a nuestra, digamos, nuestra subclase. Entonces, ¿qué más necesitamos acá? Tenemos los patrones. Necesitamos aquí generar nuestro constructor, ¿cierto? Aquí vamos a recibir la cadena que me la van a remitir desde algún lado. Se supone que es desde el main, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso vamos a trabajarla, vamos a almacenarla a bueno, hay que generar esa cadena aquí también de tipo string, ¿sí? De tipo string, generamos la cadena que nos envían, la almacenamos ahí. Entonces aquí en este lado ya la podemos tomar y le asignamos lo que llega para que genere herencia. Entonces, bueno, una vez que genere herencia, ya aquí podemos generar de manera abstract el prototipo del método. El método va a retornar la cadena ya cifrada, ¿cierto? Es un string. ¿Cómo se va a llamar el método? El método se va a llamar eh, get cadena, cifrada. Así. Ese es el método, ¿cierto? Ese es el método. Entonces, un método cifrado, perdón, un método abstracto, o sea, un método que pertenezca precisamente a una clase abstract, pues solamente se coloca esto, ¿sí? El tipo que va a retornar, tipo de dato que retorna, el nombre, ¿sí? El nombre del método y sus parámetros. En este caso no hay parámetros, bueno, no importa, pero por ejemplo este método podría recibir la cadena a cifrar por medio de un parámetro acá. O sea, no generar aquí, digamos, herencia, ¿sí? En esa cadena, sino que directamente se podría manipular por medio del parámetro del método. Entonces, bueno, en ese caso, pues, en ese caso, este señor de acá lo podemos generar de una manera global, es decir, pública. Es decir, si nosotros quitamos aquí esto, decimos control X, aquí, o control C, control X, lo quitamos. Luego aquí vamos a generarla de una manera pública. Entonces, a ver, espera un momentico, generamos aquí el cifrado de datos. Me quedo aquí, de datos. Esto es el constructor, así. Esto es público, ¿cierto? Entonces vamos grabando aquí esta parte y ahora me vengo aquí y genero aquí, acá en RMI, genero la subclase bien. Esto es datos, aquí en datos, aquí es una D mayúscula, entonces le coloco aquí la D mayúscula que es el constructor, ¿cierto? Cifrado de datos, cadena, cifrado de datos, listo, control S. Ahora me vengo aquí, entonces cifrado de datos y cifrado de datos. Ok, ahí está eso. Entonces, por aquí, ahora me debe decir, bueno, hay que crear la clase. Entonces, vengo y creo la clase, ¿cierto? Aquí coloco todo. Aquí está mi superclase, ¿cierto? A manera pública. Está mi superclase. Está acá, ahora aquí. Entonces, cifrado de datos, cifrado de datos acá. Entonces, vamos a mirar aquí a ver en nuestro, aquí, cifrado de datos está bien.
cifrado de datos y enviamos la cadena. Aquí en esa parte vamos a ver qué error es. ¿Está mal escrito? ¿Qué? El constructor, cifrado datos, entonces muestra a ver aquí, a ver qué error nos genera. Cifrado datos, ahí está bien, cifrado datos. Entonces, la cuestión acá es que este constructor va a recibir la cadena, ¿cierto? Que nos envían. Entonces vamos a darle aquí cadena y aquí la podemos retornar o al constructor de la superclase, retornamos la cadena, ¿sí? Entonces ahí ya está. Ahora, extends, esta clase es public, ¿cierto? Una clase pública. Pero ahora sigue protestando aquí a ver cuál es. Cifrado datos es público, no podría declararse en cifrado datos. Vamos a mirar a ver por aquí. Muestra a ver qué me dice aquí. Constructor, cifrado datos. Sí, hay algo aquí, algo acá. Entonces, nos va a tocar dejarlo como cifrado datos porque pues así se creó inicialmente. Bueno, dejémoslo cifrado datos, dejémoslo aquí cifrado de datos, para no tener que crear otra clase y más bien aquí lo acomodamos, ¿sí? Cifrado dato y cifrado dato, ¿sí? Para que aquí muestre un momentico. Control S. Entonces, ahora me falta esto. Ok. Entonces, hay un error aquí por este get cadena cifrada. Entonces, vamos a ver aquí. Nos falta implementar esa cadena, por eso ese error. Ese error. Cifrado, dato, ahí está bien. Entonces, a partir de aquí, de la superclase, entonces hay que generar esto de acá. Entonces, si aquí es Astra, ¿cierto? Entonces vamos a implementarlo aquí en la subclase. Vamos a dejarlo aquí. Ya no Astra, sino Public. Entonces, esos son digamos, los requerimientos de una clase Astra, que allá en la clase Astra solamente en la clase Astra solamente se declara, pero aquí en la subclase se implementan. Entonces vamos a dejarle aquí que retornemos esto. Ahora sí, entonces aquí super, esto es un punto y coma, ¿cierto? Un punto y coma. ¿Ya? Entonces allá lo tenemos. Entonces tenemos prácticamente nuestra subclase, cifrado de datos con herencia a cifrado de, que es la superclase, y allá están los patrones de todas las teclas, ¿sí? Que podemos cifrar, todos los caracteres que podemos cifrar. Entonces, ahora vamos acá, en este caso, control S. Ahora me falta aquí generar este método. Entonces, ¿dónde se genera ese método? Entonces, vamos a ver aquí, en la subclase. Bueno, se supone que es este mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? Get cadena cifrada. Aquí se llama get cadena cifrada. ¿Y cómo lo estoy llamando aquí? Get cadena cifrada. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, ¿cuál es el error? Entonces, miremos aquí a ver. Dice, símbolo no encontrado. Vamos a mirar, hacer el seguimiento. Entonces, público get cadena cifrada, ¿cierto? Está desde acá. Entonces creo que me falta es así, ahí está bien. Ahí está bien, acá. Entonces get cadena cifrada, aquí lo tengo, get cadena cifrada. En nuestra superclase, ahí está bien. Entonces, ¿qué error es acá? Get, la letra, esta letra. Creo que es en minúscula. No sé cómo fue. Voy a traerla de acá, muchachos. Voy a traerla de acá. Get, cadena cifrada. Voy a traer el nombrecito de acá.
llevo aquí, acá, aquí, le coloco aquí, ahí creo que ahí está bien, acá, así. Ahora me voy para acá, y bueno, lo confirmo acá, get, bueno, yo creo que era como el carácter aquí, mayúscula, creo que me estaba formando error. Listo, ahí ya está. Entonces, está la clase del usuario, donde está el main para capturar los datos, ¿sí? Y verlos ya cifrados. Entonces, ahora, aquí en esto, ¿qué vamos a colocar acá? Entonces, a ver, aquí, entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos de tipo string, aquí colocar una cadena cifrada, cadena C, aquí le colocamos comillas, así, sí, hay que inicializar esta parte, hay que inicializar esto. Ahora, necesitamos de tipo char, el carácter cifrado también, de tipo char. ¿Por qué? Porque es que como viene prácticamente un conjunto de caracteres que se van a cifrar, que están conformando la cadena que el usuario tecleó, ¿cierto? Necesitamos primero almacenar en algún carácter, ¿cierto? El carácter que se va a cifrar. ¿En dónde lo almacenamos? En CC, que es el carácter cifrado. Y ese CC va formando la cadena cifrada, que es la que vamos a retornar, ¿cierto? De este método, del método getCadena cifrada. Entonces, esto implica utilizar un for, por acá un for. Entonces, ese for va a comenzar en 0 y aquí va a ir hasta la cadena cifrada. Aquí la podemos tomar, ¿cierto? La podemos tomar, pero no así de esta manera. Necesitamos hacer la longitud. Entonces, la longitud está aquí por medio de este método. Entonces, esta es la longitud de la cadena que podemos aquí utilizar por herencia. Y bueno, entonces, en el carácter C vamos a almacenar lo que hay en cadena, así, punto. Pero aquí sí es char8. Vamos a utilizar cadena, carácter por carácter de esa cadena. Entonces, si a mí me escriben aquí en la cadena Jimmy, el cliente Jimmy, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando I vaya a hacer la iteración 0, pues aquí en esta parte se está tomando solamente la J de Jimmy, la J. Y lo almacenamos en C, y ese es el primer carácter que vamos a cifrar. Ahora, por acá necesitamos generar el carácter cifrado, pero ese trabajito lo va a hacer otro método, un método privado. Entonces, vamos a dejarle acá. Entonces, carácter cifrado. Así. Entonces, ¿qué le enviamos? Le vamos a enviar el carácter C para que lo cifre. Le vamos a enviar la longitud de la cadena, ¿cierto? Aquí. Y le vamos a enviar aquí la I. O sea, por medio de esto podemos generar la fórmula, ¿cierto? Podemos generar la fórmula. Ya les digo cómo. Entonces, este quedó aquí, esto es carácter, así. Entonces me llevo esta partecita aquí y vamos por acá. Vamos a generar un método privado, private, que va a retornar un carácter, el carácter cifrado, ¿cierto? Y se va a llamar aquí carácter cifrado, así. Y acá vamos a hacer ese proceso. Va a retornar un carácter. ¿Cuál carácter? Va a retornar el carácter C. Si no se puede cifrar en este caso, pues retorna el mismo carácter que recibió. Entonces, ¿dónde lo recibió? Lo recibió aquí. Entonces vamos a decir, aquí recibe un carácter, coma, recibe un entero que es la longitud de la cadena, ¿cierto? La longitud de la cadena, coma, y recibe otro entero que es, digamos, el índice del for, ¿cierto? El índice del for, por ejemplo, en la primera iteración la i vale 0, la segunda iteración la i vale 1 y así sucesivamente. Y ahí podemos ir formando
o creando una fórmula matemática de tal manera que esa fórmula pueda perfectamente obtener la posición del carácter del patrón P2, ¿cierto? Para su respectivo carácter cifrado. Entonces, aquí en este caso, ya cuando este método de carácter cifrado retorne aquí el carácter, entonces tenemos ahora que ir formando la cadena cifrada. Y esa cadena cifrada inicialmente no tiene nada, no tiene un null aquí, no tiene nada. Entonces vamos a decirle acá que vaya formando, vaya agregando aquí lo que va llegando y vaya formando la cadena cifrada. Esta cadena es la que se retorna aquí, la cadena C de cifrado, es la que se debe retornar allá, aquí al método main, aquí, a esta partecita. Acá se retorna, ¿cierto? Y aquí se escribe ya todo la palabra o el texto ya cifrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a implementar aquí. Son las dos direcciones. Vamos bien, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, necesitamos primero que todo un carácter char, ¿sí? Para el carácter cifrado, ¿cierto? Ahora, eh, necesitamos de esta parte, ojo, de esta partecita, de aquí. Primero que todo, con char A cogemos de aquí, cogemos cada carácter, ¿cierto? Que está formando la cadena que se va a cifrar, de acá, de P1. Y aquí de P2 cogemos los caracteres que obviamente corresponden, ¿cierto? A cada carácter. Este de acá es el carácter cifrado de este carácter que hay en P1, ¿de acuerdo? Entonces los del patrón 2 son todos los caracteres en forma aleatoria, ¿cierto? Y de ahí obviamente se obtiene el carácter cifrado. Entonces, esto como hablábamos, aquí arriba tiene el carácter, por ejemplo J tiene una posición, y aquí ahora el carácter cifrado tiene otra posición. Entonces necesitamos una variable que me capture o que me deje trabajar esa posición. Entonces, ¿de qué tipo es? Pues es de tipo entero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos ubicamos, de acuerdo a la fórmula que vamos a crear, nos ubicamos y allá en esa posición está el carácter cifrado que le corresponde al carácter que estamos cifrando. Entonces, lo primero es, en este ejercicio, pues hay que revisar, muchachos, primero que si el carácter existe, ¿cierto? Hay que preguntar si el carácter existe. Si no existe, pues retorne el mismo carácter allá y sí, y no haga nada. Pero entonces, si existe, entonces resulta que acá, vamos a decir que, que acá, a ver, como vamos a analizar este patrón, el patrón 1, que está acá, o sea, de por sí nosotros podemos escribir cualquier carácter, pero la idea es que exista entre este patrón, ¿no? Si no existe en ese patrón, va a retornar -1, ¿sí? Pero si existe, por ejemplo, aquí en este caso, la J la tenemos aquí, la tenemos acá, ahí existe, pero hay que preguntar, ¿sí? En el caso de que uno está capturando por teclado cualquier cantidad de caracteres, entonces, si no existe, pues no hay que dejarlo que haga algo, pero si existe, sí. Entonces, si en P1, punto, hay un método que se llama ¿qué? No ustedes ven por acá, un método que se llama index of, pero no es este, es otro, este index of. Este index of me dice, oye, vaya y revise allá a ver si está por ahí el carácter que me acaba de llegar, ¿cierto? Si eso es diferente de -1, significa que sí se encuentra en ese patrón. Pero si es igual a -1, es porque se está tratando de descifrar un carácter que no está en ese patrón, ¿vale? Entonces, si uno coloca los 256 caracteres en ese patrón, en P1, pues no hay necesidad de colocar esta instrucción, porque fijo, el carácter que se va a cifrar está ahí, está en el teclado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sí nos toca colocar esa partecita, porque pues puede ser que el carácter que vayamos a cifrar no se encuentre en ese patrón. Si existe, entonces, listo muchachos, entonces hallemos la posición. Entonces, ¿cómo hallamos la posición? Dice,
La posición va a ser, entonces, primero, hallamos la posición del carácter C en P1. Entonces decimos aquí, entonces, en P1, ¿cierto? En P1, hallamos la posición de J. En ese caso, como es el cliente Jimmy, entonces colocamos P1, pero index of, acá. ¿De quién? De ese carácter. En C viene el carácter J, ¿de acuerdo? En C viene el carácter J. ¿Eso qué indica? Indica que aquí en POS se está tomando, entonces, por ejemplo, donde aquí, acá, aquí, tomando esta posición, ¿cuál es? La número 9, que habíamos dicho, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9, ¿vale? Entonces, ahí se está tomando el número 9. Ahora, vamos a crear la fórmula de tal manera que a partir de acá, ¿sí? A partir de la fórmula, podamos coger cualquier carácter del patrón P2. Cualquier carácter puede ser el cifrado del carácter J. Entonces, ¿cómo se hace esa cuestión? Entonces, vamos ahora nuevamente acá. ¿Dónde estamos? Aquí. Acá. Entonces, le aplicamos. Aquí tenemos el número 9, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el número 9. ¿Sí? Bueno, le corresponde a cualquier carácter. Pero, ahora, le vamos a sumar lo que me llegó aquí, la longitud de la cadena. ¿Cuánto es la longitud de la cadena? Pues Jimmy, la palabra Jimmy tiene 4. Ah, bueno, entonces a 9 le sumamos 4, sería 13. Ahora, le vamos a sumar aquí, le vamos a sumar el valor de I. El valor de I está conmutando y está variando de valor, está cambiando valor. En para la primera letra utiliza el 0, para la segunda letra o carácter utiliza el 1 y así sucesivamente. Luego aquí, digamos, para poder obtener el carácter cifrado, pues se hace de una manera más complicadita en ese sentido. Puede ser cualquier carácter, ¿cierto?, que esté en el patrón P2. Entonces, eh, esta fórmula, mira, uno le puede sacar el cuadrado de la longitud, le puede sacar el cubo de I, o sea, uno genera su fórmula, ¿de acuerdo? De tal manera que esa fórmula pues sea un poquito complicadita, ¿cierto? Y podamos obviamente obtener el carácter cifrado. Entonces, aquí tenemos la posición de quién. Entonces, de 9 más 4, 13, más 0, 13. Entonces, vamos aquí. ¿A quién le corresponde el número 13? Entonces, venimos aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, sería la E minúscula. La E minúscula. Pero, ¿cómo hago para coger esa E minúscula? Bueno, entonces venimos acá y ahora le decimos, entonces, al carácter cifrado, ¿cierto? Que le vamos a asignar ahí, es ese carácter cifrado, ¿cierto? Que es la I minúscula. Entonces, asígnele el P2 punto chart8, pero ¿de qué posición? Pues la posición post, que es donde está, ¿sí? El número 13 en ese caso. Y esa posición va cambiando. Por cada carácter, si tenemos una palabra grande, ¿cierto? Un nombre bastante extenso de 8, 10, 12 caracteres, pues la posición va cambiando, ¿vale? Entonces, esa sería, digamos, una forma de poder crear matemáticamente se crea una formulita para, obviamente, obtener la posición del carácter cifrado. Entonces, una vez que ya lo tengamos, lo retornamos. Entonces, retórnelo, ya que lo tienes ahí, retórnelo. Y aquí se almacena acá en este CC, que es carácter cifrado, y acá se va generando la cadena cifrada, y esa es la que retornamos, ¿de acuerdo? O sea que, si ustedes ven acá, mira el código de MD5, es sencillo. Bueno, eso porque lo estamos haciendo con con unos patrones, pues con pocos caracteres, pero la idea, muchachos, es que, por ejemplo, si esto se encapsula así por ejemplo, en un arreglo de tipo byte, que ya es trabajando bits, muchachos, ahí ya, pues, lo complicamos en el sentido de que ya es difícil que de pronto alguien pueda interpretar bien de qué se trata
de qué se tratan esos caracteres cifrados. O sea, hallar el contenido de esos caracteres, formar el carácter en la palabra real. Entonces, uno puede hacer eso perfectamente. Uno puede aquí hacer que esta fórmula sea un poquito más complicada, sacando, por ejemplo, dividiendo, haciendo división. Por ejemplo, aquí se puede dividir entre 2, elevar esto, ¿sí? Multiplicando 2. Pero entonces, estas posiciones, como les comento, muchachos, esta formulita, para este ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno coloca todos los caracteres, pues no vamos a tener ningún problema. Pero para este ejemplo sí nos podemos salir. Nos podemos salir de acá. Entonces, ahí nos puede dar un error. Entonces, una solución para eso es retornarlo nuevamente aquí, que vuelva a comenzar acá. Una vez que se encuentre aquí, en la parte final de la longitud de la cadena, pues retorne aquí, ¿sí? Y vuelva así a seguir hacia allá. Y cada vez que llegue allá, a la parte final, retorne nuevamente acá. Entonces ya sabemos cómo capturamos la longitud, perdón, ya sabemos cómo capturamos la longitud final, ¿cierto? Con el len, pues entonces hay que preguntar si el post es mayor que la cadena punto len, perdón, que la cadena no, que P2.len, ¿cierto? Porque ese es el patrón 2. Si la posición es mayor que P2.len, muchachos, nos estamos saliendo de acá. Entonces, ¿qué hace con post? Pues asignele 0 y coja, ¿sí? Desde ahí, o sea, vuelvo a coger desde ahí, ¿de acuerdo? Y súmele lo que es la fórmula. Asigne post en 0 y súmele lo que es la fórmula. Entonces, esa sería una alternativa. La otra alternativa de solución es generar los patrones completos con todas las teclas, 255 caracteres. Si alguien quiere hacerlo así, pues bueno, bien muchachos, eso es bien recibido. Bueno, entonces, tenemos aquí los tres, no, cuatro clases. Tenemos la principal que es esta. Entonces, en este caso, si la ejecutamos, vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, el cliente Jimmy, vamos a ver, ¿qué nos dice del cliente Jimmy? Entonces, yo le voy a colocar la J mayúscula, aquí, M, bueno. Y Jimmy, no sé si Jimmy sea con doble M. Bueno, coloquémosla así, ahorita la colocamos con doble M. Entonces, aquí está, mira, son 4 caracteres que se cifraron, 4 caracteres cifrados debemos tener como respuesta. Entonces, venga, miramos. Si colocamos doble M, pues me van a aparecer los mismos cifrados. O sea, si colocamos acá Jimmy, doble M, pues me va a aparecer, ¿sí? Bueno, inclusive la fórmula varía. Por la fórmula, pues no coge el mismo carácter, pero puede uno trabajar caracteres repetidos. O sea, no hay ningún inconveniente por la fórmula. Esa es una ventaja, la fórmula, porque es que la fórmula tiene el índice I del for y para cada carácter, obviamente, no va a ser la misma posición. Entonces, por eso es que no se repiten. Pero mira aquí, hay algo interesante. ¿Cuántos caracteres hay acá? 3, 5. ¿Cuántos caracteres debemos recuperar? 5. Ahí está bien. Ahí está bien. No hay nada extraño ahí. Bueno, muchachos, ¿qué trabajo tenemos que hacer ahora? Pues hay que implantar estas clases, hay que colocarlas en la librería. En la librería. Y al proyecto, a cada proyecto, o sea, ustedes van a generar un proyecto para el cliente y otro proyecto para el servidor. En máquinas virtuales, sistemas operativos diferentes, ¿cierto? O máquinas completamente separadas, máquinas físicas completamente separadas, pero conectadas por la red, ¿cierto? Entonces, a cada uno tiene que agregarle esa librería, y esa librería tiene que, obviamente, cifrar y descifrar, ¿vale? Entonces, eso es. El trabajito que hay que hacer ahora, el viernes, que van a hacer ustedes, es el trabajito de descifrar. Entonces, vayan pensando los muchachos cómo descifrar datos con este mismo código, ¿cierto? Pues la idea acá es que, por ejemplo, si nosotros vamos aquí para el cliente, aquí el cliente dice, oye, el cliente aquí, ¿en dónde está? Aquí está Jimmy, mira.
No, Jimmy no hay que enviarlo así porque ahí se va descifrado, se va en claro. Entonces, pues hay que generar una variable de tipo string, ¿cierto? Que se llame name, de nombre, ¿cierto? Uno lo captura por teclado, aquí ustedes deben habilitar teclado aquí, etcétera. Eh, aquí está Jimmy, entonces Jimmy, ahí está Jimmy, punto y coma. Entonces, antes de enviar aquí el name, ojo, antes de enviar aquí el name, hay que asignarle, entonces, ojo, a ese name, ¿cierto? O a name, este que sea name 1, este que sea name 2, o bueno, o en el mismo, solo que en el mismo se pierde ¿sí? Se pierde este nombrecito, entonces uno coloca ahí el nombre sin cifrar, dejémoslo así, nombre cifrado, por decir algo, de tipo string. Entonces, ahí. Y acá en esta parte, entonces, bueno, ¿cuál es el objeto que está instanciado a la librería, a las clases que están en la librería? Entonces, el objeto se llama, bueno, cifrar SD, que se llame cifrar datos, punto. Aquí cuando ustedes coloquen punto, les debe aparecer la librería, o mejor dicho, ¿qué? Las clases que están en esa librería. Luego deben hacer un import para esa librería. ¿De acuerdo? Deben hacer ahí esa partecita. Entonces, una vez teniendo eso, muchachos, aquí, recuerden, acá ustedes pueden hacer la llamada directamente aquí, ¿sí? Así de esta manera, o si no aquí, cd punto, y bueno, bueno, recuerden que aquí es por el constructor, entonces este cd aquí sería el constructor. Entonces, ojo, hay que instanciar a la clase que sea, en este caso es cifrado de datos, el dato, así, que se llama SSD, lo instancian común y corriente, y aquí por medio del cifrado de datos, así, envían el name, ¿sí? Envían el name. Entonces ya aquí con esto, bueno, si ustedes lo quieren almacenar aquí, el nombre cifrado, listo. Si no, pues lo envían de una vez acá, así como lo hicimos. CD, que es ¿sí? El cifrado de datos punto, y ahí llaman ustedes el método, pero que esté en la librería, ¿no? Que esté en la librería. O sea, aquí también se puede hacer así, sin librerías, pero bueno, la idea es que utilicen una librería porque para eso es que están. Para eso es que están las librerías. ¿Sí la cogieron, muchachos? ¿Sí la cogieron? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, señor. Ok, entonces, mira, una vez que ustedes cifren el dato, lo envíen aquí. Esto va a pasar aquí por medio de la interfaz de Java. Pasa por acá, digamos aquí viene el dato cifrado. Y esto va aquí al servidor. Entonces llega acá, mira, aquí a nombre. Aquí está cifrado. Luego, ¿qué tiene que hacer el servidor? Pues llamar a la librería para que le descifre eso, haga las operaciones necesarias, ¿cierto? O los datos que envíen ahí. Entonces, aquí es simplemente un nombre. Entonces, aquí en este lado, todo esto no se debe enviar así de esta manera. Todo esto se debe cifrar. ¿Sí? Entonces, pues nosotros estamos haciendo el ejemplo para palabritas, por eso se utilizó ahí next. Y si ustedes van a utilizar varias, pues hay que utilizar es next line, porque es una línea. ¿De acuerdo? Entonces, esto no se debe enviar, se debe enviar es el cifrado. ¿Para qué? Para que el cliente descifre. Entonces, el cliente también, el cliente cifra y descifra. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, es muy útil la librería para eso, para esa partecita. Bueno, muchachos, entonces, si hay alguna preguntita, sobre todo en la parte de cifrado, con todo gusto, muchachos. Entonces, recuerden, aquí donde está, ¿sí? Esto no lo vayan a poner en la librería porque, pues, recuerden que estos datos, los datos que se van a cifrar se piden desde el cliente, ¿de acuerdo? Porque el cliente es el que va a invocar el método remoto. Bien, entonces, van a colocar el cifrado de datos, van a colocar aquí la superclase Astra y van a colocar aquí
Bueno, esta es la interfaz, esto no. No más, no más. Entonces, muchachos, eso es todo. Mira, ¿nos rindió? Nos rindió, perfecto, 2:38. Entonces, bueno, eso es nuestro objetivo de la clase de hoy. Entonces, aquí yo voy a quitar algo. Voy a quitar algo aquí. Vamos a ver aquí. El error acá. Listo, muchachos, entonces... espera un momentico. Sí, este acá. Y errores. Listo, muchachos. Eso es todo. Entonces, miremos a ver si hay preguntitas, cosas así. Bueno, si alguien quiere hacer el SSH-A1, perfecto, muchachos, también. Es muy válido. Si quieren colocarle certificado de seguridad, el Security Socket Layer, muy bueno, muy bueno. Esa es la idea, muchachos. Con eso sacan más nota. Bien, muchachos, entonces, si hay preguntitas, con todo gusto, muchachos. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Ese código lo va a colocar en el aula? Bueno, perfecto, sí, señor. Como para pues tenerlo ahí que para hacer el descifrado se Sí, pueda hacer más sí, claro. fácil. Correcto, sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, voy a colocarle todo para que de aquí toda esta partecita. Profe, no es más fácil subirlo como en un RAR Listo. Vale, listo. Sí. Listo. Entonces se lo dejo más bien, venga, lo subimos de una vez aquí lo subimos aquí, al aula virtual. Ya lo subimos acá. Es más, venga, reviso a ver qué tengo allá porque yo quiero que coloque algo. A ver. Bueno, por aquí hay otra duda. Juan David, ¿tienes alguna duda? No, es que había escrito eso por lo que no estaba funcionando el micrófono, pero era esa pregunta, la del programa. Ok, bueno, vale. Entonces vamos a subirlo acá de una vez. A mí me toca siempre dar toda esta vueltica. Vamos aquí. Los cursos. Bueno, entonces, por si acaso, venga, activamos. A ver qué tenemos aquí. Segundo corte. Ay, pero ¿dónde estoy? ¿No sé? Uy, no. Sí, esto no viene por los cortes aquí. Primer corte, entonces iba bien por acá. El segundo corte, a ver.
Ay, bueno, muchachos, la otra semana comenzamos con la parte de arquitecturas basadas en la web. En este caso, objetos distribuidos. A ver, semana 3, aquí, ¿dónde más? Habilitamos esto de una vez. Todo esto lo habilitamos. Bueno, esta partecita también. Aquí está el código, pero el código de nuestro... Ah, aquí está el RMI, sí. RMI. Entonces les habilito acá a mostrar el RMI local, el cliente RMI. ¿Qué más les muestro aquí? Ah, la interfase. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Revisar el siguiente construcción, sistemas de se buscando métodos en una máquina virtual. Sí, me falta. Me falta el cifrado. No veo por aquí el cifrado. Ah, sí, está aquí. Aquí está. Ah, pero vas a agregar aquí el autor del cifrado de datos. No. Entonces, sí, muchachos, me falta crearle esto. Aquí está nuestro. Este es nuestro laboratorio. Pero si no veo por acá el certificado, cifrado de datos, aquí está. Seguridad en sistemas distribuidos con cifrado de datos. Sí, aquí está. Pero entonces me falta es organizárselos bien. Organizarlos bien. Métodos cifrado de datos acá. Creo que aquí están. Revisémoslo. Revisémoslo uno por uno a ver que sean ellos. Entonces, ¿este cuál es? Ah, este es el patrón. Ah, bueno, con la clase, aquí está, ok. Mire que aquí el patrón, la superclase está en forma local. Bueno, listo, también funciona. Entonces, si ustedes las quieren separar, pues ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, este es uno, ahora aquí, este otro. Bueno, este es el del main, ¿cierto? El de la captura, ahí está también. El otro es este. Patrón cifrado. Ah, este es otro ejemplo. Patrón cifrado. Esta es la subclase de cifrar datos. Aquí está. Está el proceso. Aquí se retorna cada carácter. Listo. Aquí está todo. Ahí están. Cualquiera de los dos puede utilizar. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Ahí están. Entonces lo mostramos. Ya están. Ya están. Pero entonces, espere, déjenme, se los organizo aquí, muchachos, porque esto debe pertenecer por aquí. Método remoto. Acá. Aquí. Acá. Bueno, esto es lo mismo que este de acá. Ustedes ya lo pueden ver, muchachos, en la sección número 2. Pueden ver el código descifrado. Entonces, pero se lo subo un poquitico para que no quede todo regado, que quede más ordenadito. Entonces, eso viene aquí, acá. Revisar el centro de clientes buscando métodos en una máquina virtual. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Después del laboratorio, lo podemos dejar acá abajito. Eso es.
Creo que ahí están los tres. Lo que pasa es que aquí dejamos, o dejé en esta parte. Bueno, esta es la principal. Esta es la principal, el main. Pero aquí, esta de acá, ahí está el resto. Lo que pasa es que la superclase se dejó acá. Ustedes la pueden separar, ¿no? Se llama patrón cifrado. Crean esa clase Astra en forma pública para que la puedan agregar a la librería, ¿de acuerdo? Entonces, en la librería quedarían tres clases, la superclase, la subclase, y no más, serían estas dos, porque esta partecita de acá es ya la captura de los datos que se van a cifrar, entonces no se necesita colocarla ya en el cliente del servidor. Ahí pues se colocan, si vamos a capturar los datos por teclado, pues se activa el teclado, se piden los datos, se cifran, se envían. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ahí ya está esa partecita. De todas maneras, a ver. Muestra de dónde está. El otro, esto ya son servicios web. Acá. Entonces, este otro método lo voy a subir aquí donde está la parte principal. Acá. Entonces, ¿cuál es esto? Bueno, ese es otro, igual. No, muchachos, ahí están. Cualquiera de esos pueden utilizar. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, profe. Bueno, con todo gusto, muchachos. Entonces, ya la otra semana iniciamos con la parte de lo que son servicios web basados, perdón, servicios web no, eso es sistemas distribuidos basados en la web, es la cuestión. Sistemas distribuidos basados en la web. Entonces también me toca este es RMI, Vamos a iniciar esta partecita, muchachos, de una vez lo voy a habilitar. Lo voy a habilitar acá. Entonces, ¿cómo construir el WebSocket? Acá. Aquí, ¿cómo crear el index? Y cómo crear todo el proceso. Acá. Entonces, ahí ya está esto. Eso lo vamos a trabajar en la otra clase dentro de 8 días. Bueno. Ejercicios, arquitectura de cliente servidor. Esto es importante. Son los mismos ejercicios, solo que hay que hacerlos en la parte de aquí de una arquitectura web con WebSocket. Listo, muchachos, eso es todo. Entonces, no es más, no les quito más tiempito. Ahí ya aprovechamos bien el tiempo con este concepto para que puedan realizar su laboratorio. ¿Cuándo se entrega este laboratorio? Entonces, vamos a mirar acá, muchachos. Vamos a mirar por aquí. Entonces, este de acá, el calendario académico, recuerden, muchachos, no sé si usted ya les comenté que las clases terminan, el segundo periodo termina en octubre 16, acá, de acuerdo con esto, finaliza el 16. ¿Sí? Pero resulta que aquí el 4 hay algo interesante. Ojo con esto, se relaciona día de San Pachito. Entonces, ahí la cuestión, muchachos, es que este lunes, como no tenemos clase, ni nadie tiene clase, pues yo creo que nos van a hacer ir a la universidad a participar en algún evento. Genial que de pronto ustedes, pues, propongan algo, ya sea algo folclórico, cuentachistes, bueno, alguna actividad para hacerla ya ese día. Bueno, esta semanita, este día no hay clase, pero creo que el 5 sí comienzan ya los parciales. Este 5 comienzan los parciales. Luego nosotros vamos a tener aquí, para poder entregar las notas aquí el 16,
tenemos que hacer nuestro parcial el 6. El 8 revisamos el parcial, solucionamos el parcial, van a sustentar el proyecto de aula el 13, es el funcionamiento ya del proyecto de aula. Entonces, ese laboratorio podría ser, pues se puede entregar el 12, el martes 12, ¿cierto? Luego van a tener 1, 2, 3 semanitas para hacer ese laboratorio en forma remota. Lo van a hacer en grupo, el grupito que ustedes tienen como proyecto de aula, ¿de acuerdo? Es este día 15, yo les hago unas preguntitas sobre lo que hicieron de ese proyecto, de ese laboratorio, y le hago una preguntita así, sencilla a cada uno, y ahí vamos colocando la nota, vamos sumando y vamos sacando la nota definitiva. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, recuerden, el 6, el parcial, el 13, la sustentación del proyecto de aula. El 12, para el 12, entonces de una vez voy aquí cuadrando esta parte. Entonces, ¿cuándo entregan el proyecto de aula? El proyecto de aula lo van a entregar el 13. Bueno, ese no necesita entregarlo, pero sí necesita entregar el laboratorio. Entonces, por aquí, lo vemos por acá. Entonces, este es el laboratorio. Aquí están los métodos de cifrar. Aquí. Entonces, aquí van ustedes, muchachos, a subir el laboratorio de RMI remoto con cifrado, con algún certificado de seguridad, pero en forma remota. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es. Entonces, muchachos, no les quito más tiempito. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.